buenas tardes a todos los hermanos que nos están siguiendo en nuestro programa. Les saludo con la paz del Señor a toda la hermandad de Sadai. Saludo a mi hermana Sandra, que ayer mandó un mensaje y bueno, no lo pudimos en el momento contestar. Que Dios la bendiga. A mi hermana Teti, Roca, a todos los hermanos que están ahí en el Colmenal. Que Dios bendiga, Manuel, Dios te bendiga mucho. Silvia, Mariana, Juan, a tu señora, a toda tu niñita, Dios te bendiga mucho. Hermanos Samuel allá en Las Lomas, su familia, hermano Félix, su familia, toda la hermandad que está en diferentes lugares de esta localidad de Batán, que sean muy, pero muy bendecidos. Dios los bendiga, Dios les guarde y les siga acompañando. En este tiempo ya estamos llegando a un límite de esta cuarentena. Creo que en algún momento se podrá volver otra vez a las actividades despacito, pero lo importante es poder estar en la fe de la palabra y confiar en que Dios es fiel, que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Dios bendiga a todos los hermanos, bendiga también a Jacqueline, a Sergio, allí a todos, a Belén también, que Dios la bendiga. Dios te bendiga mucho, Belén, a vos, tu familia. Siempre estamos recordando aquí, orando y pidiendo al Señor por sus vidas para que Dios les fortalezca. Yo sé que es un momento tal vez a veces difícil, tantos días que uno no tiene esa rutina de actividad, pero lo importante es que podemos estar en el Señor. Dios bendiga a mi familia, a todos los hermanos que nos escuchan, amigos que nos escuchan, que nos envían mensajes, nos están contactando siempre. Que nuestro Dios soberano esté sobre sus vidas, le esté guardando, amparando y supliendo todas las necesidades, porque la palabra de Dios dice que Él suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Así que, hermanos, les invito también para que compartan la palabra en este momento que vamos a tener, y así también otros que nos están siguiendo, están escuchando, puedan recibir una bendición de Dios. En esta tarde vamos a abrir las Escrituras allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos una palabra hermosa para compartir que está en el capítulo número 15, versículo 6 en adelante. Dice así: atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Está hablando del apóstol Pablo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Qué tremenda es esta palabra. Estaba preparando este tema, tratando de reducirlo y poder ver cómo poder sintetizar un poco, ¿no?, esta palabra. Hay un pasaje en Isaías 55, 8 y 9 que, ¿verdad?, habla allí para todos, ¿no? Porque esto es una palabra para todos. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. ¿Verdad? Los pensamientos nuestros son diferentes a los pensamientos de Dios. Lo mismo nuestros caminos. El apóstol Pablo se preparaba para su segundo viaje misionero, y él había preparado un itinerario, ¿verdad?, un camino, pero Dios le cambió el rumbo de las cosas. Allí sucedieron algunas cosas antes de este viaje, lo vemos allí en el contexto de la palabra, pero el Señor le fue mostrando su voluntad. Y una de las cosas que pensaba con respecto a Pablo era cuando él tuvo el encuentro con el Señor, cuando iba camino a Damasco,
Y entre una de las palabras que él dice, le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto me llevaba a pensar en este pasaje, ¿no? que relata un acontecimiento donde se tuerce el camino de Pablo, se tuerce su visión, allí su propósito, y este varón de Dios, como Dios era el que le guiaba de su mano, tuvo que enderezar su camino al camino que Dios le estaba marcando. Él preparó su segundo viaje misionero, había preparado todo su itinerario, como dije, pero de pronto allí las cosas cambian. Como decía, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos, son los caminos de Dios. Y una de las cosas que remarca la vida de este varón de Dios es la obediencia. Y la obediencia es algo tan importante en la vida del cristiano. Si nosotros podemos hacer muchas cosas en este mundo, allí tratando de agradar al Señor, pero si hay algo que toca el corazón de Dios, si hay algo que agrada a Dios, es cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros allí ponemos delante de Dios todas nuestras cosas, nuestros proyectos, nuestros planes, y hacemos la voluntad de Dios, que eso es lo más importante. Allí dice este relato que Pablo allí tenía el propósito de pasar por algunas ciudades, las cuales él había acordado con los apóstoles que iba a pasar, y con los ancianos de Jerusalén, para que allí oraran por él, ¿verdad? Para que estuvieran intercediendo. Pero encontramos en este relato, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No pudo Pablo predicar la palabra del Señor en Asia. Y Pablo, una de las cosas que hacía cuando llegaba a un lugar, lo primero que hacía era poder hablar de Jesucristo, poder presentar a Cristo. Porque esa era la misión de él, era que el nombre de Jesucristo fuera exaltado. Acá no está hablando de su ministerio, no está hablando de su persona, porque a él lo que le interesaba era de que el nombre de Jesús sea exaltado, puesto en alto, no su nombre. Entonces, donde él iba se inquietaba porque él quería que ese lugar conocieran a Jesucristo. Qué importante es esto cuando nosotros tenemos ese pensamiento, eso en nuestro corazón, de que todo lo que podamos hacer en la vida, en cuanto Dios nos dé oportunidad, pensar que el que tiene que ser exaltado es nuestro Señor Jesucristo. No tiene que ser exaltado el hombre, porque nosotros no tenemos por qué ser exaltados, porque estamos sirviendo al Señor. Acá el único que tiene que ser exaltado, honrado, glorificado, es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dio su vida por nosotros. Él rescató nuestra vida de las tinieblas, nos trajo a la luz del Evangelio. Él nos ha renovado nuestra mente, nos ha dado la mente renovada para que podamos servir. Y no tiene por qué el hombre engrandecerse de lo que no le pertenece. Porque todo lo que sale de la palabra de Dios es de Dios y a Él le pertenece. Entonces, el único propósito de Pablo era ese. Pero allí le fue prohibido hablar en Asia. Luego llegan a Misia, intentaron ir a Bitinia, dice, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron en Troas. Y cuando llegan a Troas ocurre algo. Dice que, versículo 9, que Dios le muestra a Pablo una visión de noche. Le muestra en visión un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Este varón macedonio representa a la persona de Cristo, que le está hablando a Pablo. Y para que él pueda anunciar el Evangelio en el lugar donde le había preparado, porque ese era el tiempo para ese lugar. No era el tiempo allí para Asia, no era en Misia ni en Bitinia, sino el tiempo era para aquel lugar donde ellos llegaron a Filipo. En ese lugar dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Era una colonia, allí donde estuvieron en ese lugar algunos días, pero en el día de reposo, salen de ese lugar a las puertas de la ciudad junto al río
y allí comienza a manifestarse el propósito de Dios. ¿Cuál era? Allí se juntaban las mujeres, en ese lugar, a la orilla del río, seguramente lavaban sus prendas, y allí Pablo comenzó a hablar la palabra de Dios. Y allí una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ella estaba oyendo, estaba atenta a lo que Pablo hablaba. Y dice la palabra allí en el versículo 14 del capítulo 16 del libro de los Hechos que estoy relatando, que el Señor le abrió el corazón a ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba hablando. Qué importante cuando uno tiene el deseo de saber algo acerca de Dios. Dios prepara tu corazón, Dios abre el corazón. Por eso el incrédulo no puede entender, no puede recibir la palabra de Dios porque su corazón está cerrado, porque no ha predispuesto su vida para conocer quién es Dios. Pero aquel que se predispone a conocer quién es Dios, abre Dios el corazón, abre Dios la mente, para que podamos entender el Evangelio y alcanzar la salvación eterna, a través de este Evangelio eterno. Y allí acontecen situaciones, mientras iba, dice, a la oración, le sale un encuentro una joven que tenía un espíritu de adivinación. Esta joven era utilizada por algunos que estaban sobre ella en la autoridad y trabajaba adivinándole el futuro a la gente y le daban dinero, y ese dinero caía en las manos de sus amos, seguro. Y en una oportunidad allí sigue a Pablo y comenzó a gritar, porque se dio cuenta el espíritu que tenía dentro, que el que iba caminando delante de ellos era Pablo, era el siervo de Dios. Y allí Pablo le pareció mal esto y reprende a esta joven, reprende el espíritu que lo había descubierto a Pablo, que era un varón de Dios. Y el demonio sale de esta joven. Y luego allí acontece, ¿no?, todo lo que relata el capítulo 16, que los amos de esta joven, al perder las ganancias, porque había quedado sin ese espíritu de adivinación, y esto va para aquellos que utilizan la adivinación, un espíritu inmundo, no es de Dios ese espíritu. Eso es una abominación ante los ojos de Dios. Entonces lo echa fuera este demonio y esta joven queda libre. Imagínense qué alegría tendrían que tener las personas que vivían alrededor de esta joven, que sabía cómo era. Y en vez de estar contento, se vuelven contra Pablo y lo denuncian junto a su acompañante, Pablo y Silas, que era su compañero, y allí, dicen, las autoridades lo toman y lo llevan a prisión a Pablo, lo azotan, lo meten en la cárcel, y allí Pablo, como él tenía el carácter de Cristo y era obediente y había obedecido, él estaba allí pasando todo eso por obediencia. Hubiera sido otro, hubiera dicho, pero ¿por qué no me dejó predicar donde yo iba? Tal vez no iba a pasar esto, pero vine acá y todo lo que me ha pasado. No, Pablo no dijo nada de eso. Pablo hizo todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que mientras ellos estaban allí presos, metidos en la cárcel de más adentro, lo peor que había en ese momento, le pusieron allí un soldado para que lo custodie a ellos. ¿Y qué hicieron? Pablo dice, a la medianoche comenzó a orar, Pablo y Silas comenzaron a orar en la cárcel con sus llagas que tenían en sus espaldas porque lo habían azotado con vara. Y como si eso fuera poco, no solo oraron, sino que cantaron alabanzas a Dios, comenzaron a alabar al Señor. En medio de la prueba, de la lucha, en medio de esa adversidad, Pablo y Silas oraron, Pablo y Silas alabaron a Dios. ¿Y qué sucedió? Hubo un gran terremoto, dice la palabra de Dios, que sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de los presos se soltaron, y el carcelero que estaba allí, el carcelero de Filipo, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido, porque sabía que si no lo hacía lo iban a matar igual, porque aquel carcelero que allí descuidaba a sus presos y se escapaban, pagaban con la vida. Entonces este quiso matarse y Pablo gritó y le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y dice el versículo 29 que el carcelero pidió luz. Y esto me hace pensar qué importante cuando uno está en las tinieblas y en la oscuridad busca la luz para poder ver. Busca la luz para poder
descubrir el lugar donde estaba. El carcelero pidió, lo primero que pidió fue luz. Dios le mandó la luz primeramente de la revelación, ¿verdad? De su vida a través de lo que Pablo le estaba diciendo. No te quites la vida, porque tu vida es valiosa ante Dios. Y allí Pablo le abrió los ojos con la palabra de misericordia, la palabra, ¿verdad?, de fe, y le habló a este carcelero. Y allí este hombre dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué importante. Creer en el Señor Jesucristo es creer en el Padre, es creer en el Hijo, es creer en el Espíritu Santo, es creer en su palabra de vida, palabra de salvación, palabra de poder. Es lo más maravilloso. Por eso en esta tarde yo quiero que usted entienda, hubo una visión, hubo un llamado. Dios trata con nosotros y trabaja con nuestro carácter. Así lo hizo con Saulo cuando él tuvo el encuentro allí camino a Damasco. Él trató con ese Saulo que se convirtió en el gran apóstol, que comenzó a hacer la voluntad de Dios. Él tenía el oído sensible a la voz de Dios, los ojos espirituales abiertos. Por eso vio la visión del varón macedonio. Por eso oyó la voz de Dios que le decía a dónde tenía que ir. Por eso estaba atento. Y sabe que esto me lleva a un pasaje muy hermoso que, ¿verdad?, que toda la que es la palabra de Dios es de gran bendición para nosotros, ¿no? Dios guarda nuestra vida, Dios nos cuida, Dios nos protege. Allí cuando dice en el capítulo 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Este carcelero buscó en ese momento al Señor. Y dice: llamadle en tanto que está cercano. Llamó a aquellos dos hombres, a Pablo y a Silas, y se arrepintió de su pecado. Como dice el versículo 7, deje al impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, al quien es amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Mire usted lo que allí nace, porque a través de este gran testimonio de este hombre que se convierte, de este carcelero, nace la iglesia maravillosa, más maravillosa que Pablo pudo plantar allí en su ministerio, la iglesia de Filipo. La iglesia que después lo animó a Pablo, la iglesia que después lo ayudó muchas veces económicamente, la iglesia que nunca se olvidó de él, la iglesia que muchas veces sostuvo su ministerio. Pero todo sucedió cuando Pablo vio la visión y allí inmediatamente cambió su rumbo para ir a Macedonia, y dando por cierto, dice que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Qué hermoso. Usted, hermano, hermana, que en este tiempo que estamos allí, tal vez todavía en esta cuarentena, tiene tiempo para leer la palabra. Yo siempre le digo a la iglesia: lea la palabra, grábese en su mente, en su corazón la palabra, porque esta palabra va a salvar a muchas vidas a través de usted. Dios puede hacer grandes cosas, como lo hizo con Pablo y Silas, lo va a hacer con usted, lo va a hacer con todo aquel que abre su corazón y se rinde incondicionalmente a Dios, y que deja que sea Él el alfarero, como dice el capítulo 18 de Jeremías, ve a la casa del alfarero, que allí te haré oír mis palabras. Y allí le habló Dios, ¿verdad? Y le mostró allí lo que él quería. Le mostró el alfarero trabajando la vasija que se echó a perder, pero luego dice que la vuelve a hacer según, ¿verdad?, su propósito. Volvió a hacer la vasija. Estaba representando a Israel, a su pueblo, pero también a nosotros. Muchas veces Dios tiene que hacerlo de nuevo. Dios tiene que hacer de nosotros como esa vasija en las manos del alfarero, como lo hizo con Saulo, que fue el gran apóstol de los gentiles, el gran apóstol Pablo, que formó líderes, formó hombres de Dios, hombres que lo acompañaron y que luego siguieron
llevando adelante el propósito divino del Evangelio. Estimado amigo, estimado hermano, que Dios te bendiga en esta tarde y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde por estar en este lugar y desatando esta bendición sobre toda la hermandad del Shaddai y todos los hermanos que nos están escuchando en esta localidad de Batán y de diferentes lugares. Señor, los bendigo con la bendición del cielo, la bendición del omnipotente Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Los bendigo en este día, que se rompan las cadenas del pecado y muchas vidas puedan salir de la oscuridad como salió el carcelero de Filipo y venir a la luz del Evangelio a través de todos los hermanos que están escuchando la palabra en esta tarde, recibiendo una bendición. Padre, bendigo los hogares, bendigo matrimonios, bendigo los hijos, bendigo a cada uno, Señor, de aquellos que en este momento están atentos, escuchando este mensaje. Que tengan paz, que tengan bendición. Padre bueno, Dios omnipotente, los bendigo en este momento, Señor. Y si hay alguien que en este momento quiere arrepentirse de sus pecados, perdona sus pecados. Y permite que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y permite que el Espíritu Santo llegue a lo profundo de su corazón. A todo aquel que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. Como dijo el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estimado oyente, si tú crees en esta tarde en el Señor Jesucristo, también puedes ser salvo tú y tu casa. Que Dios te bendiga, que el amor de nuestro Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos ustedes. Amén. Dios les bendiga.